Probablemente han escuchado mucho de Microsoft Copilot, ¿cierto? Es esta plataforma que es como un ChatGPT, pero de Microsoft. Y que uno nunca sabe si es generalmente algo mejor o peor. Y es por eso que hoy día vamos a hablar de eso con el señor que tengo acá a mi costado, que es Nolan Gaete. ¿Cómo estás, Nolan? Bien, ¿y tú? Bien. Estabas esperando que hiciera la introducción así desde el inicio, ¿cierto? No, para Es nada. que este capítulo está lleno de cosas inesperadas por Nolan. O Es sea, como que hubiesen cosas nuevas aquí. sí, de hecho, no sé por qué te ves más guapetón si vienes generalmente con camisa. Por supuesto, es que hoy día me afeité. Ah, eso era. Yo pensé que era una crema del pelo. ¿Ah? Claro, naturalmente, ahí en estas tiendas que venden productos. No voy a decir ninguna marca por si acaso. Claro, este era el perfecto momento para hacer un auspicio, pero no lo hicimos. Exactamente. Así que si es una marca que quiere auspiciar a Nolan con la cremita, etcétera, ya sabes, ¿ya? Pero hay otras cosas, Nolan, ¿cierto? Que Así es. te ves como un poco más azul, te ves un poco más amarillo, es como raro, porque ese difuminado en el fondo, Te veo más marcado también. Te veo más horizontal. más horizontal, ¿verdad? ¿Verdad que cambiamos también las cámaras de posición? Te llega mejor la sombra. No sé, es como raro, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, resulta que para la gente que nos está viendo, más que la que nos está escuchando, aunque en audio igual hicimos algunos cambios, esperemos que se noten para mejor, hicimos varios updates al estudio. Mm, Entre ellos, por ejemplo, las luces que están acá al fondo. Ahí si quieren pueden ver episodios pasados o em, ahora quizás en la imagen puedan colocar una foto de justo el capítulo anterior donde como que todo era muy distinta la iluminación. Pero ahora le hicimos un update. Veníamos pensando en esto hace ya varias semanas en cómo hacerlo. sí. Y ahí nos asesoraron Felipe Pizarro, Leo y Javiera, que nos vinieron a ayudar un poco como a darnos varias ideas de cómo lograr lo que queríamos hacer. Así que esta es la primera versión. Sí. Típico que uno termina moviendo una que otra cosita, la típica que uno cuando se compra algo termina moviendo muebles. De hecho, el mueble está un poquito más acá. Más al frente, Ver- exacto. no se nota tanto porque estas partes se ven re poco en el podcast, pero hay un update visual que también creemos que le ayuda un poco como a elevar un poco la calidad de este tipo de cosas, así que estamos muy contentos de esto. Si quieren saber cómo está quedando el nuevo estudio, la nueva configuración, pueden seguirnos en redes sociales. Alguno de los tres lo subirá. Sí, definitivamente. Estamos siempre, yo al menos soy fanático de estas cosas, entonces siempre meto como imágenes de cómo está quedando. Así que eso, y si quieren algún día que hagamos un capítulo más extendido de todo lo que tiene que ver con cómo hacer un podcast, que también es un tema para mucha gente, escríbanos en los comentarios. Eso sí, como que yo no soy mucho amigo de pedirle a la gente que haga, tome un Mm, tiempo de su tiempo para hacer este tipo de tonteras, pero creo que eso a mí me ayudaría mucho saber si la gente efectivamente está interesada en este tipo de cosas, como que lo comenten, porque no es algo tan habitual que lo que hacemos, entonces sería interesante si quieren un capítulo o un video que tenga que ver con cómo es el proceso de tener un podcast, feliz de hacerlo, pero ojalá que haya un poquito más de interés, claro, ¿ya? exactamente. Para hacerlo con cariño, con amor a unas personas que realmente van a ver ese video adicional. Claro, claro. Pero, retomando el tema, Microsoft Copilot, ¿qué es? Microsoft Copilot es la respuesta de Microsoft para sus usuarios de toda esta ola de inteligencia artificial generativa. No es el modelo en sí. Recuerden que hay una diferencia entre las herramientas con inteligencia artificial y los modelos en sí mismos. Ya, Microsoft Copilot es lo que sería el equivalente a Gemini o a ChatGPT si uno entra a través de la página web. Copilot perfecto. tiene más cosas, eso sí. Eh, pero por detrás, es decir, si le sacamos la máscara, Claro. son puros if. No, son, eh, son los modelos de OpenAI. Ya, perfecto. O sea, a diferencia de lo que estamos habituados a ver en ChatGPT, donde ChatGPT es la interfase y atrás ahí están los modelos GPT, Claro, distintos modelos GPT. Google ahí es más consistente porque tiene Google Gemini y los modelos se llaman Gemini Gemini, igual. ¿ya? Mm, Y en este caso tenemos Copilot como interfaz, pero correcto. tenemos ChatGPT atrás, ¿ya? Exactamente. Eh, ¿Es exactamente igual entonces? ¿Estamos entrando por dos lados a la misma, por dos puertas a la misma habitación? Mira, a ver,
podríamos decir que el modelo base, así los numeritos y las configuraciones que hay por detrás en lo más estructural, Ujú. sí. Ya, Todo lo que lo envuelve, todo lo que lo viste, todo lo que lo maquilla, hay muchas diferencias. ya, perfecto. Pero esta maquillada igual afecta en cómo se ocupa, ¿o no? Sí, la Ya, verdad es que perfecto. sí, porque, bueno, ahí la verdad que va a depender de varias cosas, porque quizá lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el Copilot para persona no es el mismo Copilot para empresa. No. Hay ciertas restricciones que pasan e incluso por todo este maquillaje que le coloca Microsoft a su herramienta Copilot, en general, uno, no es exactamente el mismo modelo que en este momento tiene ChatGPT disponible. Ok, Siempre son un par de versiones o una versión anterior, ¿ok? perfecto. Porque lo que hace Microsoft es tomar el modelo que le disponibiliza OpenAI, lo guarda en sus servidores y luego le empieza a colocar todos estos adornos para que funcione bien con toda la maqueta que tienen ellos construida. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como haciendo un poco la analogía de las habitaciones, son dos habitaciones que tienen la misma configuración, Claro. tienen la misma, la pared del mismo lugar, etcétera, pero son dos Son habitaciones que dos. están decoradas distintas, digamos. O sea, Exactamente. uno tiene una plantita, otro no, uno tiene una puertita, otro no, ¿ya? Que nos permite notar diferencias entre ambas habitaciones, pero esencialmente están construidos sobre la misma base. Claro. ¿Ya? Uno es el departamento 301 y el otro el 401. Se ven exactamente igual, pero son totalmente distintos en varias cosas. Me ha pasado, de hecho, sin ir más lejos, con esta misma oficina, hay un video en TikTok de la persona que tiene la misma oficina, pero más arriba, y es brígido ver la diferencia. Oye, Sí, pero- exactamente. y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los tres puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Pero volviendo un poco a esto, a ver, quiero aclarar un par de cositas que a mí me confundían al principio. O sea, cuando yo voy a Copilot puedo entrar de varias maneras, ¿no? O sea, yo Sí, al menos estoy consciente de que uno puede ir al sitio web, copilot.microsoft.com, ¿ya? Y también puedo ir eventualmente a aplicaciones que tengo en Windows, ¿ya? correcto. Si yo tengo computador con Windows, yo ahora tengo un Mac, así que por mi lado no va, pero en el fondo hay un iconito que dice Copilot y yo le puedo hablar ahí mismo. Entonces abro una aplicación, pero por detrás es de nuevo lo mismo que estábamos hablando recién, ¿no? Simplemente Exactamente. diferentes puertas para eso. En ese sentido, claro, Microsoft disponibiliza muchas puertas para entrar a su habitación. Ya, A diferencia de los modelos de OpenAI que uno puede entrar o a través de la página de chatgpt.com o a través de las APIs. Y son las únicas dos entradas. claro. Y tengo que o cuando ahora que puedo instalar una aplicación Claro, de ellos. Pero en también. cambio en Copilot la diferencia es que generalmente yo no tengo que instalar esa aplicación porque hay un iconito que desde que se actualizó Windows Ya aparece está. este iconito de Copilot ahí y yo lo aprieto y cuando lo aprieto no me están cobrando, ¿cierto? No, no te Ah, están cobrando. Es algo nativo dentro de Windows. La idea es que justamente esto esté lo más nativamente incluido en el sistema operativo, incluso para poder hacer modificaciones ahí. Todavía está en trabajo y hay veces que uno le puede cambiar, por ejemplo, no sé, el fondo de pantalla a través de Copilot. Hay veces que te lo rechaza. Todavía hay cosas que se están desarrollando, pero sí, ya está dentro de Windows, por lo menos Windows 11, la última versión hasta ahora. em, y esa parte es 100% gratuita. perfecto. Cualquiera la tiene, cualquiera lo puede ocupar. Dale. Entonces, la pregunta del millón es, dado que tenemos todas estas opciones de como ocuparlo en distintas partes de mi sistema operativo, etcétera, ¿es Microsoft Copilot mejor que ChatGPT? No. Pero aún ¿Cómo? así, pero aún así te puede ser muy útil en varios escenarios. Ya, perfecto. ¿Cómo cuáles? Porque igual suena confuso, ya no es mejor, pero igual sirve. ¿Cómo elaboramos en esto? Mira, la verdad es que va a poner, hay que colocar distintos escenarios. Para las personas, digamos,
naturales que están utilizando cualquier herramienta de trabajo de inteligencia artificial y lo está usando de forma gratuita, eh, la verdad que no va a haber mucha diferencia entre ChatGPT y Copilot. Ya, o Tenemos que sea, irnos bien al extremo en sus usos para encontrar recién algún tipo de diferencia relevante. perfecto. Yo me acuerdo haber dado un ejemplo recientemente, me consultaron sobre cursos que hacemos nosotros, un estudio de abogado, Ujú, y ellos nos decían, mira, yo lo ocupo mucho para resumir correo, para traducir cuando hablo con clientes que son extranjeros. Esa función lo hace muy bien. claro, ¿Ya? Y lo que yo siento, y quizás me equivoco un poco con explicarlo, pero es mi interpretación de los hechos, es que la expectativa del usuario está a un nivel en cual hoy día cualquiera de estas herramientas lo superan, ya sea Copilot, ya sea ChatGPT o las otras, Gemini, Claude, etcétera. Por lo tanto, exactamente. el usuario está satisfecho con esa herramienta igual. Entonces, nunca va a tener un problema con ese tipo de tareas. Resumir correos, redactar correos en cierta manera, o sea, mañas menos, mañas más, en general el usuario está súper satisfecho con eso. Pero Exacto. en tareas que son particularmente más desafiantes, en este caso, en el caso del tema legal, por ejemplo, es muy desafiante poder hacer un juicio sobre si algo se debe hacer o no, porque Mm, la ley es compleja y se relaciona entre sí y entre otros documentos. claro. Ese análisis, ojalá tú se lo puedas delegar al mejor modelo disponible para esa tarea. Entonces ahí se empieza a notar mucho si efectivamente un modelo lo hace mejor o lo hace peor que otro, porque mi expectativa está mucho más arriba de lo que generalmente los modelos pueden entregar. Exactamente. Una analogía bien simple. Es decir, tanto a nosotros como a una persona que está en un kiosco, como a cualquier persona en la calle. Si usas una calculadora, si usas Excel, si usas Python, para hacer un par de sumas, todos te van a responder exactamente igual. Mm. Pero no le puedes pedir una regresión lineal o una Claro, cosa de estadística avanzada a una calculadora simple. Ahí estamos hablando de escenarios un poco más complejos, obviamente. claro. Y Ahí no ahí, estamos yendo al extremo, digamos, al borde del resultado que nos pueden dar. claro, entonces, si mi día a día pasa entre calculadoras simples, contestar correo, este tipo de cosas, cero drama con ningún modelo. Exactamente. Pero ¿qué pasa en lo que no? Ahí es donde tú decías, por ejemplo, de que ChatGPT suele ser mejor que Copilot. Claro, porque partiendo de que, bueno, si tú tienes la versión pagada de ChatGPT, puedes elegir el modelo con el cual trabajar. En Mm, Copilot no existe eso. En ese sentido, Microsoft dice, ¿sabes qué? Yo voy a escoger por ti el mejor modelo para resolver el problema. Pero hay veces que uno igual quiere hacer la prueba de cómo te responde un modelo, cómo te responde el otro en casos extremos. Y esa decisión no la puedes tomar tú en Copilot, en ChatGPT sí. Y de hecho en Gemini también, si seguimos hablando como de la distinta competencia. claro, o sea, por ejemplo, ahora yo estoy en ChatGPT y acá arriba tengo un selector que me habla del modelo 4 o 3, etcétera, que ya hemos hablado en otros episodios qué significa cada uno de ellos. Claro, Cuando voy a Copilot, no hay ninguno en esa posición o en otras posiciones que me permitan seleccionar algo similar. exactamente. Pero tú dijiste algo interesante, que como que Copilot selecciona el modelo por ti, o sea, no significa Sí. que no existan equivalentes de estos modelos más inteligentes como O3 o similares en No, Copilot. de todo modo están disponibles, pero es Microsoft quien decide si es que te entrega el mejor modelo o no. Ya. Ahora bien, no están de esa manera como tan evidente como se ve en ChatGPT. Sin embargo, hay opciones que creo que depende del plan que tú tengas, que puedes pedirle como un razonamiento mayor. Ah, Ya ahí sí. está ocultando el tema de, ok, ocupar O3 o el que tengan disponible en ese momento. Bueno, ahí es donde viene algo que a mí me parece un poquito molesto de Copilot, es que existen dos versiones, al Exacto. menos la versión que es para las empresas y la versión que es para las personas. Sí, Y en la versión de personas, yo he visto esta cosa que tú me estás diciendo, que como que tú vas a hablarle y le puedes decir que piense un poquito más, sí, ¿ya? Que es algo que otras herramientas también han hecho, no es como que Copilot es la única que lo hace. claro, Y ahí cuando tú subes este selector de, oye, piensa un poco más, es porque está tratando de gatillar los modelos razonadores, ¿ya? exactamente. Que son equivalentes a O3 o a uno en la suite de ChatGPT, Sí, ¿ya? Pero en la versión empresa de Copilot, que en teoría es donde las empresas quieren pagar para que estas cuestiones funcionen y den más productividad, no existe este selector, al menos al momento que estamos grabando. exactamente. No estaba por ahí el tema del selector. De hecho,
uno puede forzar el razonamiento, pero ya entrando un poquito más profundo en las redes de Copilot, que ya es metiéndose a Copilot Studio, donde tiene más configuraciones. Es un poquito más elevado, no es tanto, no es súper técnico, para nada. Uno puede ver un par de videos o leer un poco de documentación y ya se entiende cómo se ocupa. Ahí tienes esas perillitas de cambio que puedes alterar. ¿Sabes qué? Una de las preguntas que me hicieron una vez es ¿por qué Copilot tiende a hacer esto? En el fondo, ¿por qué te quita a ti la posibilidad de hacerlo? Y inocentemente, como que esa persona me dijo, yo me imagino que es para quitarme complejidad, porque de alguna manera, si yo voy y pregunto algo más complejo y el modelo lo detecta, lo puede resolver con una cosa, y Claro, si no con otra. Que es un poco la aspiración que alguna vez también dijo Sam Altman que tenía de ChatGPT, que ojalá tú claro. nunca tuvieras que seleccionar un modelo, sino que se detectara automáticamente. eh, y Copilot dijo, yo voy a hacer esto antes. Ujú, ¿Ya? Entonces sí, esto que es lo que me permite que si hay una persona que no está tan capacitada en esto, porque Copilot como está presente en todos los computadores, en claro, todas las empresas que ocupan Office, tienes personas que quizás representan a una buena masa de la gente que está escuchando este podcast, que son gente que está habituada al uso de inteligencia artificial o a probar este tipo de cosas, y tenéis la persona que por primera vez se animó a abrir ese botón, claro. ¿ya? Entonces sí le quita complejidad al usuario. Pero yo tiendo a ser un poquito más mal pensado, ¿ya? Quizás Que yo sé sucede, a dónde vas. sucede que ChatGPT está quemando un montón de plata con esta cosa. Sí, Entonces, porque los modelos de inteligencia artificial son caros de correr y tú dices, oye, Seba, pero a mí me cobran una licencia. Sí, por eso compensan un poco, pero en promedio, no hay cálculos oficiales de esto, pero se estima que en el fondo un usuario promedio de la licencia pagada, y obviamente las licencias gratuitas también, porque es puro gasto, gastan más de lo que entregan a la empresa. O sea, si yo estoy claro. pagando $20 al mes, en promedio me estaré quemando unos $40 de capacidad de cómputo, quizás más. Especialmente ahora que salieron otras cosas que queman aún más plata. En cambio, Microsoft no está en esa parada como empresa. OpenAI está en esta parada de quemar plata para poder crecer, para volverse relevante. Exacto. Microsoft no está en esa parada. Microsoft No, está en una parada en cual está tratando de ser un producto rentable, de una empresa que quiere aprovechar su dominio del mercado para poder seguir sacando dinero de la operación. Por lo tanto, está en una parte donde están enfocados a un crecimiento como más sustentable en el tiempo. correcto. Y por lo tanto, ojalá tú no tengas la libertad de poder ocupar aquellos modelos que gastan más plata cada vez que se ocupan. Exacto. ¿Ya? Entonces, yo creo que es fácil decir que es para reducir la complejidad. Suena como bien altruista. Yo creo que quizás hay algo de eso, me gustaría creer, pero creo que hay que lo están balanceando también con el hecho de que quieren ojalá pasarte a ti el producto que para ellos también no les cueste tanto correr. Porque hay veces que yo he tratado de forzar el razonamiento con el prompt para que suene algo como complejo, que se necesite ayuda y no me la da. Entonces, no creo que sea solamente detectar mis necesidades y entregarme el producto. Sí, claramente. Es decir, Microsoft sigue siendo una empresa y ya una empresa relevante a nivel global. Tiene que ser eficiente con sus costos. Entonces, es, pensémoslo por último, un ganar-ganar, un win-win para Claro. el usuario y para ellos. Tú no tienes que preocuparte del modelo, ellos se preocupan, pero te van a dar obviamente el modelo más barato que cumpla con lo que tú le estás pidiendo. Es decir, Claro. tampoco es entregarte una peor calidad necesariamente. Y tú me dijiste que habían varias cosas en las cuales la empresa se podía beneficiar de tener Microsoft Copilot, a Sí, pesar de que no es mejor, correcto. ¿ya? Siendo una, esto de quizá la facilidad de uso, ese tipo de cosas. ¿Hay algunas otras cosas que debíamos tener en mente? El segundo punto que es muy relevante y bueno, también asimismo se vende Microsoft es la seguridad. Mm, Todo queda dentro de los controles y de los servidores y del control en el sentido de seguridad de que no cualquier persona va a entrar. Bueno, aunque hubo una noticia hace poco que igual entraron, pero si claro, lo publicaron es porque lo solucionaron. Hay un mayor control del acceso a tu información. claro. Entonces ya no es cualquier empresa que lo va a hacer, sino que es Microsoft con su reputación y con sus servidores y con sus técnicos expertos en seguridad que van a estar almacenando, guardando y custodiando toda tu información. Tanto lo que tú guardas en la nube, así como en OneDrive o en SharePoint, como este, em, ¿cómo se llama? Esta interacción con la herramienta de inteligencia artificial, con Copilot, básicamente.
todo queda dentro del ambiente de Microsoft. Claro, y ahí es donde hay varias empresas que siempre preguntan como, oye, esto lo puedo ocupar porque ChatGPT me da la idea de que no le puedo subir los datos, porque siempre he escuchado que, y lo ha dicho el Ignacio, así que debe ser, de que cuando uno paga, uno es el producto. Exacto, Y como no estoy pagando técnicamente por Copilot, porque yo como persona de una empresa que tiene Office, puedo ahí apretar y ocuparlo ahí, tengo esta creencia de que quizás estoy subiendo esta información confidencial, que puede ser un problema, pero igual yo quiero hacer mi trabajo más rápido, entonces como que tengo esta duda. Y en ChatGPT siempre estoy como, sí, no, como que a veces IT te lo bloquea, como que tratan de prevenir, pero en cambio Copilot te trata de decir, relax. Onda, si tú hoy día confías en nosotros como Microsoft para subir tus correos electrónicos, ese, ya están en la nube, ya están en el fondo no están en tu computador solamente, probablemente cuando tú vayas a Copilot y puedas hacer esto mismo, no va a pasar nada, porque soy Microsoft y esa es mi gracia, ¿no? exactamente. Es decir, ChatGPT gratuito, incluso no tiene publicidad, así que de verdad es totalmente gratuito para ti en el sentido de que tú no tienes que pagar nada. En tu empresa, cuando tú tienes un computador y está todo legal, Claro, de todos modos están pagando por esa licencia de Office claro, y están pagando por esa licencia de Windows. Es decir, para ti es cero, pero para la empresa igual están pagando. claro, Entonces o no lo fidelizan pueden, más. exactamente, entonces Mm. romper esa promesa de seguridad y de respaldo sería demasiado costoso para Microsoft. Y de todos modos, no es 100% gratuito. Incluso cuando tú compraste un computador y no pagaste por el Windows, cuando compraste el computador en sí mismo, ya se está pagando esa licencia de Windows. Si no, no la podrías tener, porque es una Claro, licencia privada. claro, la pagó el fabricante. Exactamente. Los HP, los Asus, los Lenovo del mundo. Sí, y otro punto importante acá es que tú decías, y como estos son acuerdos con las empresas pagan las licencias y estos acuerdos son bastante grandes, o sea, Sí, la cantidad de plata que paga una empresa grande, onda de miles de colaboradores por tener Office al uf, año, es un contrato que no es simple, correcto. no es algo trivial. Entonces, por ende, si tú puedes fidelizar un poco más a la empresa porque todos se están ocupando Copilot y después no se quieren cambiar porque van a perder sus conversaciones, porque ya se acostumbraron a ocuparlo, porque le hicieron capacitaciones, ya no, y aumentáis las barreras de salida del producto. Correcto. ¿Ya? Es decir, una empresa cualquiera, una pyme, una MIPE, cualquiera de ellas que puede contratar Office directamente en la página. Pero es tan relevante el uso de toda la suite de Microsoft que las empresas que son globales tienen contrato global, ni siquiera están en local. Claro. Es decir, no sé, un McKinsey, por decir cualquier cosa, probablemente no es la oficina de Chile que tiene el contrato con Microsoft. Es la Claro, oficina completa global de McKinsey, el Corp, claro. con ese contrato. Es O un así de McKinsey, o importante. sea, o un Nestlé, quizás para la gente que quizás no ha escuchado McKinsey antes. Claro. Si no lo han escuchado, por favor. Mentira. Eh, no, por favor, ex empleador, no me detecta. Pero quiero volver a otro punto de seguridad, ¿ya? Ujú. En el tema de seguridad, también la gente dice, bueno, es que Copilot es seguro, entonces ChatGPT no. No es tan así, po, No. porque ChatGPT, y ustedes lo hablaron en un capítulo hace atrás con Ignacio, ChatGPT tiene esta licencia de ChatGPT Team, que de fondo yo pago una suscripción que es un poco más cara, $25 al mes por cada Ujú. miembro de mi equipo, y ahí también ChatGPT te asegura, bajo sus propios estándares, Claro. como oye, yo tampoco voy a guardar tus datos, y de hecho cuando lo estás ocupando te aparece abajo como, oye, ChatGPT no sabe que con ninguno de tus datos, etcétera. Entonces Correcto. alcanzáis un nivel similar, pero ¿a quién le vaya a creer más? Claro. ¿Le vaya a creer a OpenAI, empresa que está hoy día tratando de romper los derechos de propiedad intelectual, que está tratando de quemar plata, pues a toda costa para poder llegar a ser la empresa más grande de este universo, o al Microsoft que te tiene Windows hace rato, que te tiene el Outlook, que te tiene el SharePoint? O sea, en el fondo, ¿qué pasa? Que hay veces que yo he tenido esta conversación con gente que es bastante razonable, les digo, oye, cuando pagáis, probablemente las licencias son bastante equivalentes en este Claro. punto, Sí. dicen, sí, pero es que ya Microsoft, todo el mundo confía en Microsoft, me ahorro esta explicación también para todo el resto. Exactamente. Eh, entonces, ahí es donde también tengo el otro punto. ¿Vale la pena como empresa pagar por la suscripción de Copilot? Copilot tiene podríamos partir hablando de que Copilot tiene una suscripción pagada, no es como que es Sí. gratis siempre.
y es aparte. Y eso es Ah, bien complejo de entender dentro de, al final, todos los servicios de Microsoft. Si tú estás contratando Microsoft para tus empresas, cualquiera sea el tamaño, es complejo entenderlo. Es decir, ya. fue nosotros mismos, cuando estuvimos viendo cómo funcionaba todo esto, hicimos las configuraciones, hicimos las investigaciones, fue difícil saber, ok, Microsoft 365, ¿tiene o no Copilot? ¿Qué Ah, es sí, Microsoft sí lo tiene. 365? Microsoft 365 es el nuevo método de licenciamiento del Office. No es más que Ya. eso, Es como el nombre bonito para Microsoft Office, para pero Office, para el Office actual. claro, que involucra, aparte de Office, otras cosas, y por eso que como que no es tan igual a Office, pero básicamente es Office. Es Office, ¿Ya? ya, exactamente. Ok. Es Office. Es que, viste, justamente el tema de licencia. Tú puedes comprar un Office 2010 y tienes acceso a ese Office y lo tienes instalado, pero eso no te va a dar acceso a Copilot necesariamente, porque eso es una licencia, entre comillas, perpetua. Office 365, es decir, Microsoft 365, es una licencia de pago anual. Ah, Y eso sí te da acceso a cierto nivel de Copilot. ah, Pero si quieres el Copilot Full, tienes que pagar otra licencia, que aparte, que cuesta $30 también por usuario. ya. Y ahí tú puedes contratarlo para algunos usuarios, para todos los usuarios, y ahí la decisión es, al final, quién va a utilizar realmente de forma profunda Copilot y quién lo va a usar simplemente para resumir correo. Entonces, antes de que pasemos a que si vale la pena pagarlo o no, ese punto importante es que tú bien dijiste, si yo como empresa, por ejemplo, tengo, te lo vi hace poco, una empresa que tiene más de 1.000 colaboradores, y yo no quiero pagar $30 por 1.000 colaboradores, pues Mm, imagínate la locura de plata que tengo que andar pagando al mes, porque además muchas licencias se pagan y después la gente no las ocupa. sí, Ya, tú puedes efectivamente comprar una parte de de la gente de licencias, digamos. O sea, sí, puedes comprar licencias para una porción de tu plana, ¿ya? exactamente. Y además, pues, hay una manera de poder alocar y desalocar esas licencias, ¿ya? Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, una persona dentro de un equipo, que puede ser TI, que puede ser recursos humanos, dependiendo de la configuración y tu cultura organizacional, que decide, ok, esta persona lo tiene, esta persona no lo tiene, ¿ya? Correcto. Y los vais pasando, ¿ya? Para que no generes un costo recurrente que te va un poco como a dar miedo, intimidar en el fondo, de nuevo, 30 por 1.000, es complicado, ¿ya? Hagamos una similitud quizá en los, escucha, ERP, los gestores de todo esto de finanzas y cosas así, contabilidad, etcétera, donde llevan todos los números las empresas. Ujú. Claramente no todos tienen acceso. Y al final es lo mismo. Tú compras la licencia, por ejemplo, de SAP o de Oracle, y solamente algunas personas específicas la van a usar. Entonces, de la misma manera, tú puedes como alocar la licencia de SAP para que alguien pueda entrar, tú puedes alocar la licencia de Copilot para que tenga toda esta... Ya, entonces, si yo soy una empresa, ¿vale la pena entonces pagar por estos $30 mensuales de Copilot? Sí, vale la pena pagarlo. Ya, Pero no a todos, ah, ah, naturalmente, según lo que estábamos conversando recién. pero antes dijiste radicalmente que ChatGPT no, o sea, sí era mejor que Copilot y ahora Claro, resulta que sí vale la pena pagar. ¿Cómo conciliamos este tipo de cosas? porque como te dije, toda esta decoración adicional que tiene Copilot es lo que le da la ventaja competitiva justamente en el ámbito empresarial. ¿Para todas las empresas o depende? Depende, Depende, ok, depende, sí, ya. depende, Ya, porque, a ver, ya hablamos del tema de la seguridad y eso es transversal para todos. ya, Así que ahí tiene una ventaja adicional Microsoft por ser Microsoft, la verdad. claro. Lo otro es que cuando tú pagas los $30 por este Copilot, esta licencia adicional a Microsoft 365, hay que Ok, tenerlo en cuenta, eso se paga adicional, te da acceso a varias cosas dentro de Copilot. Entre ellas, acceso a tus archivos, correos, etcétera, etcétera, que tú tengas en OneDrive, que tengas en SharePoint, que tengas en Teams, que tengas en el Outlook. Por ya. tanto, te amplía mucho la base de conocimiento sin tener que tú configurar nada adicional, lo cual no puedes hacer nativamente en ChatGPT. Cada vez que tú quieras analizar algo en ChatGPT, tú tienes que subirlo, así a mano y toda la cosa. Claro,
En cambio, si tú ya estás trabajando con SharePoint, tú ya estás trabajando con OneDrive, tú puedes hablarle en general y va a encontrar la información o simplemente como que lo tagueas, lo etiquetas con un slash llamando a ese archivo. Claro, o Entonces sea, tienes si tengo una acceso. un SharePoint que quizás siempre estoy actualizando con algunas definiciones, como dado slash definiciones, Claro, haz un documento que haga bla, bla, bla. ¿Ya? exactamente. E incluso no solamente te permite archivos en particular, puedes etiquetar canales de Teams, canales de SharePoint, entonces va a trabajar con específicamente esos archivos que ya están almacenados y ordenados de alguna manera. Perfecto, perfecto. Entonces, con eso estoy ganando, con los $30 me permiten ganar, en el fondo, integración. Exactamente. Ya, ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. yo sé que hay integraciones también con los programas en sí mismos de Office. Sí. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque quiero también un poco entrar en otras cosas de esta licencia. Ujú. En ChatGPT, cuando yo voy a la licencia de ChatGPT, cuando pago, me dan acceso a mejores modelos, me bajan límites. ¿Acá pasa algo similar? Sí, igual hay un tema de límites, que obviamente van variando de un día a otro casi, Ya. por decirlo de alguna manera, pero los límites están más en, no sé, la cantidad de imágenes que puedes hacer. Incluso hay veces que usuarios han reportado que te corta la conversación, como has llegado al límite de esta Sí. conversación. A mí me pasaba mucho al principio con Copilot, que era como, ya no quiero hablar más de esto, pum, y la Claro, cortaba. y no podías hacer nada más Ya, y perdiste con eso. Cuando tú pagas la licencia, todas esas restricciones o se eliminan o se amplían. ya, perfecto. Se relajan un poco más y estas conversaciones duran un poco más, puedo crear más imágenes, etcétera. Exactamente. Ahora, igual hay ciertas restricciones que me gustaría tocar que son inherentemente como a este ecosistema de Copilot. Por ejemplo, una que yo he visto varias veces es el tema de que si yo le subo una imagen de una persona, por ejemplo, Sí, supongamos que me suba una selfie. Microsoft hace ciertas cosas para proteger de que esa imagen llegue directo a sus servidores porque no se quieren quedar con esa imagen, ¿ya? exacto. Porque esto como es un entorno corporativo, asumen que todo tiene que ser como muy safe y muy correctito. De nuevo, a OpenAI están en otra etapa donde esto no le importa a costa del crecimiento, por lo tanto están dispuestos a tomar más riesgo, Correcto. ¿ya? Microsoft no, va a moderar lo que tenga que moderar. Entonces, tú le mandáis tu foto con una selfie, súper inocente, no estoy hablando nada. Bueno, Mm. si un día vamos a abrir el Patreon y ahí quizás, no, mentira. Ya, entonces, selfie, la subo y le digo que la procese. Y en ese momento hay un preprocesamiento de esa imagen que yo he visto que no siempre pasa, pero le hace blur, en el fondo borra un poco la cara de la persona y ahí recién se la manda al modelo. Exactamente. Lo cual de repente genera resultados bien chistosos porque de repente le podéis subir una imagen tuya y decirle, por ejemplo, a ver el estilo de Los Simpsons, ponte tú. Y de repente sale un Simpson con la cara como toda borrosa, po, porque nunca le llegó la foto original, le llegó esta foto borrosa entre medio. Lo he visto Exactamente. también en tablas, que lo hace un poco como más perjudicial para ser utilizado, ¿ya? Entonces, de repente, información que venía en una foto, en una tabla, después es difícil, o sea, no se pasa perfecto, ¿cachai? Entonces, le coloca estas complicaciones, pero de nuevo, no es por complicarte la vida ni porque de verdad quieren hacer un problema en borrando información de las tablas, es porque quieren hacer que todas las interacciones con Microsoft sean Sean seguras seguras. para el entorno laboral, ¿ya? Exactamente. Es decir, la cámara de Coldplay claramente si hubiese pasado por Copilot no hubiese sucedido ninguna noticia en este momento. Claro, ese sí yo no hubiera perdido el trabajo. Exactamente. Entonces, claro, entonces este entorno como medio safe, esas restricciones no te las podéis saltar pagando. O Que- sea, eso es de base y eso te coloca ciertas cosas que son más
como aptas para el entorno corporativo, pero también coloca restricciones de su uso que no las puedes saltar. O sea, en el fondo, porque pongas una billetera más grande, no te vas a saltar esos controles. ¿Ya? Correcto. Y de hecho eso me lleva a hablar de un poco por atrás la arquitectura con la cual funciona realmente Copilot. Cuando tú envías un prompt con pagando los $30 y todos, ese prompt va a lo que se llama Microsoft Graph, ¿ok? ¿Ok? Imagínate que es simplemente una base de datos con toda la información que la empresa tiene disponible en Teams, en Outlook, en Excel, en SharePoint, en todo el almacenamiento. Antes, cuando pasa hacia allá, empieza a buscar información. Y la seguridad, nosotros hablamos de la seguridad en general, como que externos no entren a la información dentro de la empresa. Pero dentro de la empresa también existe gobernanza de la información. Entonces, si tú tienes acceso a cierto archivo, eso lo va a usar para responderte. Si no tienes acceso, no. Y ahí también existe un preprocesamiento del prompt, justamente este blur de las imágenes o si es que dices algo ofensivo. Y después de ese procesamiento en el graph con todas las restricciones empresariales que tú le colocaste o todas las seguridades empresariales que tú le colocaste, recién viaja al modelo LLM, al modelo de lenguaje. Después vuelve al graph para terminar de buscar algunas cosas y hacerle cierto procesamiento también Claro. a la respuesta y finalmente se lo devuelve al usuario. Es decir, esa vuelta completa pueden pasar muchas cosas por temas de seguridad y también podrías sentir que te responde un poquito más lento. Sí, ya. Bueno, y es menos preciso por eso también, hay que reconocerlo. O Mm, sea, en cualquier disciplina como más compleja, si le coloco más limitaciones, sí, empeoro el resultado, ¿ya? Entonces, en este caso, tienen ciertas limitaciones base, por decirlo de alguna manera. exactamente. Y eso obviamente baja el resultado. Entonces, por ende, y acá viene un poco la polémica. Hace poco escuchamos ahí en un grupo que estamos a un gerente importante de Microsoft decir Copilot nunca va a ser mejor que ChatGPT. Pero se refiere a Correcto. este tipo de cosas, porque Copilot, dado como la base que le tiene que entregar a los usuarios, como los safe que tienen que hacer algunas cosas, tiene que, en el fondo, no llegar y copiar lo que está disponible de OpenAI. ¿Ya? Correcto. Em, Ahora, esta licencia de $30 te da acceso a estas cosas nuevas que está sacando ChatGPT. Por ejemplo, esta cosa de agentes automáticos que están saliendo ahora. No, como ¿Ya? habíamos dicho en un principio, antes de adoptar la última tecnología que ha desarrollado OpenAI, de todos modos la van a probar, le van a hacer como test y todo, lo van a implementar en sus servidores y ahí recién van a ver como las compatibilidades y se lo van a empezar a desplegar a los usuarios. Es decir, todo ese trabajo podría tomar perfectamente 3 meses, 6 meses, en donde va a haber de todo modo una diferencia en tecnología, por decirlo de alguna manera, entre el modelo que utiliza ChatGPT ahora ya con Copilot en este mismo momento. Claro. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en su momento que había una característica que me gustaba harto, que era el tema del data analyst, Mm, que me encanta en ChatGPT y que ahora ya está disponible en Copilot, pero pasaron muchas semanas para que estuviera disponible en Copilot. O sea, como correcto. que, ¿por qué? Porque ese tipo de manera de crear una máquina virtual para poder resolver un problema expone ciertas cosas de seguridad y Copilot dice, hasta que yo no esté seguro de que esta cuestión funciona para mis empresas, no lo voy a hacer porque no quiero exponer a ninguna empresa a un riesgo Mm, muy alto, claro, ya, y a un producto exactamente. inestable, ¿ya? Cosas de los $30, por ejemplo, que yo he notado diferencias. La licencia de $30 te permite hacer algo que se llaman los agentes. Correcto. La licencia gratuita también te permite hacer agentes, que eso es una Así es. diferencia importante con ChatGPT, porque ChatGPT tiene el equivalente a esto, se le llaman los custom GPTs, Correcto. ¿ya? O los GPTs, ¿ya? Ujú, Y estos GPTs, cuando tú tienes la licencia gratuita, los puedes usar, que son esta especie de asistentes que toman una personalidad, que resuelven un problema súper específico. Por ejemplo, el que te ayuda con los problemas técnicos, el que te ayuda con la creatividad, el que te ayuda como un coach, ¿ya? Y esos en GPT, cuando tú tienes la licencia gratuita, solamente puedes consumirlos. O sea, puedo ir mm, y seleccionar uno de esos, pero no puedo crear uno. Con la licencia gratis de Copilot yo sí puedo crear uno, así es. pero pasa algo con la licencia de $30, de que esas características que yo tengo para crear son mejores con la de $30
Y además, dentro de los agentes que yo puedo consumir que están disponibles, hay algunos que son mejores también, o que Así son más es. especializados. Y ahí hay dos en particular que a mí me llaman la atención, uno que es el analista y el otro que es el investigador. Correcto. ¿Ya? ¿Me voy a contar un poco más de eso? El analista es justamente este agente que te disponibiliza que de forma nativa tiene el gatillador para analizarte los CSV, los Excel, etcétera. Ya, eh, que con el otro igual se puede gatillar, pero podría de que no. Entonces aquí, entre comillas, te aseguras o te llevas al 99% seguro de que si le subes un Excel y le pides cosas, va a poder trabajar con ese Excel. Y va a empezar a programar en Python, lo que ustedes ya conocen del analyst de ChatGPT, también lo puede hacer acá. claro. Y me da la impresión que hay veces que ahí es donde, por ejemplo, pasa más seguido lo que hablabas tú, de que ante un prompt que crea que es un poquito más complicado, va a ocupar un modelo razonador, por ejemplo. Claro, Que yo eso, por ejemplo, no lo he visto nunca en ChatGPT. Que yo, sin que yo pueda, o sea, que yo le mando una pregunta particularmente compleja, ocupe el razonador porque estima que lo necesita. En ChatGPT yo tengo que ir y seleccionar el seleccionarlo. modelo. Exacto. Entonces, de cierta manera, el analista dice, oye, acá viene la caballería pesada, acá está el mejor modelo. ¿Ya? Exactamente. De hecho, cuando uno utiliza el analista aquí dentro de Copilot, parte con un paso a paso. Voy a hacer esto, esto, esto. Y lo va etiquetando. Y va avanzando para entregarte luego la respuesta. Entonces, ya se está mostrando un comportamiento más razonador. Puede que por detrás haga algún híbrido. No es tan transparente eso. Pero sí o sí, en algún punto, utiliza el razonador para poder responderte la pregunta. Mira, acá en la pantalla quería mostrar un poco cómo luce. Yo estoy aquí en Copilot y acá al costado, a la izquierda, hay ciertas opciones que vamos a hablar un poco de cuáles son las que tengo, las que no tengo, pero tengo esta cosa de agentes, yo pongo explorar agentes y acá están los que son los que Microsoft disponibilizó para mí. Yo tengo la licencia gratis, Ujú, ¿ya? Pero ahora también van a cambiar ahora la pantalla de Nolan, que claro, pueden diferenciar claramente porque la mía está en inglés y la de Nolan está en español, donde en la de Nolan, en la parte de explorar agentes, hay estos agentes que hablamos recién, el analista y el investigador, que en la correcto. mía no están. Exactamente. Y uno simplemente le hace clic a uno de ellos y ya te aparece como digamos, te sale Analyst arriba, aunque yo lo tengo en español, igual se llama Analyst, y uno le puede subir el Excel y empezar a trabajar ya con ello. Ya, y el investigador, ¿qué es? El investigador es el Deep Research. Ya, Es decir, ya, el que se va a tomar su tiempo, se va a tomar sus 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos en investigar algo a través de la web para poder responderte y darte algún informe sobre algún tema particular que tú le estés consultando. claro. O sea, por ejemplo, oye, quiero hacer el nuevo producto en la categoría, anda a investigar empresas similares que hacen ese producto y lo que va a hacer es ir y buscar en Bing, presumiblemente, Claro, que es el Google de Microsoft, va a ver los resultados y los va de alguna manera a interpretar para poder construirte un reporte, correcto. ¿ya? Y es como de todos los agentes que están ahí, ese es el realmente un poquito más agente, ¿no? Porque o sea, Exactamente, sí. hay que decirlo, y ¿sabéis que lo estoy pensando ahora? Estas cosas las podemos decir porque nosotros no somos resellers de Copilot. Es verdad. Porque yo he escuchado muchos resellers de Copilot que hablan de esto, de cómo los agentes son, oye, el agente de Microsoft venía a cambiar todo y después te pasan un custom GPT. Yo puedo entender el punto por cual alguien le podría decir a un producto así, agente, ¿ya? Porque si estiráis la definición, igual cae en eso, ¿ya? Pero es menos sofisticado de lo que uno espera hoy día cuando hablan agente. Una agente Mm, emplea algo como mucho más autónomo, que en el fondo yo le pueda delegar más cosas, que me pueda entender con menos instrucciones específicas. El único que yo veo que cumple esas condiciones hoy día en la configuración actual de Copilot es el que me estás comentando tú. Este correcto. investigador que como que se manda solo por un rato a navegar por la web y vuelve con informe un poquito más procesado. Claro, porque empieza a buscar las primeras fuentes, no sé, las 4, 5, 6, 10 fuentes, las lee, las analiza y luego dice, quizás necesito investigar un poco más de este tema que mencionan 3 de estas fuentes. Y sí, y se vuelve a meter a internet y vuelve a investigar y así sucesivamente en varios pasos. Y lo va decidiendo solo. Claro. En ese sentido, es más un comportamiento agéntico que el que nosotros hemos hablado en otros capítulos. Dale. Lo bueno, eso sí, es que como puedo crear estos agentes, independiente que sea estirada o no la definición, Ujú,
Si yo tengo un problema como marketing, porque tú, y supongamos que yo como marketing no tengo ninguna licencia de esto de $30, pero igual creo un GPT para que pueda permitirles a otras áreas hacer procesos, yo se los puedo compartir igual. Y esa gente lo va a poder ver igual y lo va a poder consumir igual, independiente si tienen o no la licencia de $30, lo cual obviamente hace mucho más fácil que yo pueda compartir estas mis soluciones personalizadas a distintas partes de la organización. Claro, ¿Ya? Hay exactamente. una cosa que a mí en esta barra lateral no me aparece, pero parece que a ti sí, que son esta cosa de los notebooks o cuadernos. ¿Qué es eso? Los notebooks o cuaderno es la respuesta comercial, la verdad, de Notebook LM que sacó Google ya hace bastante tiempo. Ya. Esta es la primera versión, la verdad. Es decir, de este notebooks a Notebook LM, todavía hay harto trecho, hay harta diferencia tecnológica entre uno y otro. Notebook LM te parece una mucha mejor solución hoy día que esto. Sí, absolutamente. Ya. Es muchísimo más completo porque tiene el podcast, listo, ya con eso le gana. Que el podcast es muy bueno. Pero ¿qué son estas cosas de, Ya, no entiendo como, ¿para qué me serviría un cuaderno? ya. Un cuaderno, ya sea este cuaderno o el otro, en su esencia es colocarle bastante información y que pueden ser 10, 20 fuentes que si uno lo utilizara como el chat normal, probablemente colapsaría o no incluso puede que ni siquiera te deja subir tantos archivos Ok. porque sobrepasa el límite de espacio que puede ocupar, sobrepasa el límite de la ventana de contexto, cualquier cosa. Tiene bastantes limitaciones el poder trabajar con varios archivos a la vez dentro de un chat normal, ya Ok. sea Copilot, ya sea ChatGPT. En ese sentido es lo mismo, tiene esas limitaciones. La gracia de los cuadernos es que tú puedes subirle, por lo menos a Notebook LM, 50 si tienes el gratuito, 300 si es que tienes el pagado. Ya. Acá igual todavía hay varios límites, puedes subirles hasta 30 según lo último que vi, que en verdad puede estar cambiando en cualquier momento. Y trabaja, como habíamos hablado antes, utilizando RAG. Es decir, no envía toda esa información al modelo, sino que primero selecciona cuáles son los trozos de texto importantes junto con tu prompt, con tu instrucción, y lo envía recién ahí al modelo. Entonces es mucho más eficiente al trabajar con varios fuentes de datos. Ok. O sea, y también quizás lo estoy entendiendo mal, Ujú. pero quizás yo le subo estos documentos y trata de como sobrefijarse en esos documentos, ¿no? Como que no va a tratar de ir tan afuera. Exactamente. ¿No? Una de las ventajas principales, además de esto de las fuentes, es que disminuye, obviamente no los puede eliminar, pero disminuye mucho las alucinaciones, Perfecto. porque se va a fijar mucho más en los documentos que tú, entre comillas, validaste y se la entregaste para que te dé la respuesta, que en información tanto de la web, de hecho casi no entra, diría que no entra, em, y también no trae información del modelo que, digamos, que está dentro de Perfecto. su entrenamiento, sino O que se sea, fija mucho en eso. Y lo otro es que cuando te responde, te dice de dónde lo sacó. ya, súper. Entonces, claro, ahí tú puedes validar inmediatamente de que eso sí es un texto que está dentro de tu documentación y puedes ir a buscarlo y validar y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo le podría subir una política de la empresa. Ujú. Por ejemplo, supongamos que soy un área de recursos humanos y quiero habilitarle un asistente conversacional a las personas para que sepan si tienen beneficios que apliquen para lo que ellos quieren hacer o no. Entonces, Exactamente. yo soy la persona de recursos humanos, preparo un agente, GPT, como le queráis llamar, ¿ya? Un agente, le subo mi política de recursos humanos con los beneficios que ya tengo y le digo a una persona de otra área, operaciones, lo que sea, acá está este asistente de recursos humanos para que le pueda hacer estas preguntas. Y yo le digo, oye, tengo entradas para el cine o algún beneficio como que me permita entretención con mis niños. Va a ir al documento Claro. y un modelo como más tradicional podría, por esta como susceptibilidad que tienen para contestarte siempre como lo que tú quieres escuchar, decirte, no tienes cine, pero sí tienes Fantasylandia, ponte tú, como para Claro. tratar de complacerte, acá va a decir, no, no tienes cine y listo, se acabó. Exactamente. Ya. Y hay, debo decirlo, Copilot sí tiene una ventaja con respecto a todos sus competidores, al menos investigados Ya por estaba por- nosotros. ya.
que es que, bueno, tanto los cuadernos como los agentes, así se llaman, los Sí, custom GPT, ya. em, tú le puedes relacionar un archivo que tú tienes en tu SharePoint, en tu OneDrive. Si haces el cambio en el archivo original, tú no lo tienes que subir de nuevo, porque el vínculo se mantiene. Entonces, si tú Ah, haces el cambio en el archivo original, ese notebook, ese agente va a tomar esa nueva información. A ah, qué diferencia de buena. Notebook LM o de los custom GPT, que uno sube el archivo y ese archivo es el que le subiste. Es una copia del que tú tienes. Si tú haces cambios locales o en tu nube, el GPT nunca se enteró, Notebook LM nunca se enteró. Aquí sí mantiene ese vínculo con el archivo original. O sea, podría tener un documento con preguntas y respuestas que voy a ir actualizando que, y hacer el agente, configurar el agente y que siempre vaya a buscar el estado más actual de esta cantidad de preguntas y respuestas. Exactamente. Yo creo que ese sí es un valor que Copilot de Microsoft tiene sobre toda su competencia. Ya, perfecto. Algo tenía que tener, po. Algo tiene que tener. Ya, pero algo que más que tiene que tener, y que quiero desmentirlo contigo, te había hecho de investigación de esto, es la Ujú. famosa integración con Office. La Sí, teoría dice que como es de Microsoft y Office es de Microsoft, esta cuestión debería funcionar espectacular en Excel, debería funcionar espectacular en PowerPoint, debería funcionar espectacular en Word, debería funcionar espectacular en Teams, correcto. Outlook y lo que son otras cosas que no se me ocurrieron en decir ahora. ¿Es verdad? Funciona en Outlook, funciona en PowerPoint. Le quito la parte espectacular, porque ahí todavía hay algunas, algunas limitaciones. Pero sí, Funciona. funciona. Funciona y pagando estos $30, la verdad es que funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en Word, esto de poder llamar a tus otros archivos, a tu otra información, a tus otros correos, a tus otros chats incluso, es bastante cómodo. Porque dice, quiero hacer un documento sobre mis últimas 10 conversaciones de tal canal. Quiero hacer un documento resumen de mis 5 correos de esta cosa. Quiero hacer un archivo resumen de estos 3 PDFs y los puede hacer. Entonces, al final se siente un poco más natural y no tienes que estarte cambiando de ventana a ventana, ahí donde dejé esto, donde dejé esto otro. Te ayuda a encontrarlo y te ayuda a etiquetarlo y hacer ese archivo. Entonces, cuando dijiste que esto que funciona bastante bien, te refieres en el fondo al hecho de que hay una integración efectivamente que tú podís pasar de un producto al otro relativamente fácil. Ya, Exactamente. Y también te va ayudando en esto justamente de no cambiarte de ventana, porque, es decir, a ver, tú puedes hacer estos archivos en ChatGPT, copiarlo y pegarlo. sí, Aquí no tienes que cambiarte. Tú puedes hacer una función en Excel, en ChatGPT, y después pegarlo al otro lado y que te funcione. Sí, pero si lo estás trabajando en Excel, lo único que tienes que hacer es abrir la ventanita que está ahí mismo dentro de Excel y va a hacer y puede hacer las pruebas, puedes validar que la función existe y funciona bastante bien. Ahora, algo que tú puedes hacer en Excel directamente, que no te lo va a hacer jamás ChatGPT, es pedirle un gráfico o pedirle una tabla dinámica. de acá sí. Acá sí, Ya, ok. ¿Por qué? Porque eso es súper importante lo que estáis tocando, porque uno dice, oye, a ChatGPT yo le puedo pedir que abra un Excel, sí, pero entre medio, ¿qué es lo que hace? Ocupa Python. correcto, Y Python generalmente agarra tu archivo y lo procesa, lo manda como al entorno de Python. Entonces, en esa cosa se pierde información. Por ejemplo, una cosa que ayer hablaba con un estudiante, pasa el tema de los colores. Onda, hay gente que es muy como que colorea el Excel. O sea, en el fondo estos claro, críticos, esta cosa, cuando lo lee Python ocupando la librería de pandas, elimina todos esos colores y se queda solamente con la información en bruto, por lo tanto estáis perdiendo calidad de información en algunos casos, ¿cachai? correcto, Que esto no pasa tan así cuando está integrado con Copilot, porque pasa directamente entre Excel y Copilot y no pasa a través de un Python que elimina estas cosas, ¿ya? correcto. Entonces, tú puedes pedirle, no sé, un formato condicional. En Python no le puedes pedir un formato condicional. Puedes Ya, pedirle, bueno, sí puedes pedirle que te la ordene. Eso sí, la verdad es que sí, porque al final te va a entregar un ya, Excel ordenado. Pero le puedes pedir un filtro directo. El otro ya, te va a hacer un filtro, ciertamente, pero va a ser otro archivo. ya. Entonces Aquí puedes trabajar sobre el mismo archivo sin perder esa información entre medio va a aprovechar esas características nativas de de Excel. Excel.
Ya, perfecto. Y acá tengo una duda, porque hay varias cosas que como que la gente encuentra entretenida de estas cosas. Por ejemplo, lo más obvio que quizás, oye, Outlook, yo le puedo preguntar, te voy a hacer puras preguntas y tú me vas a decir si se puede hacer o no. Ya. ¿Ya? Outlook. Le puedo preguntar como, oye, si pasó este correo, onda, dime cuál fue el último correo que tuve con Nolan y dime si hablamos de este tema. Sí, Ya, perfecto. O sea, ahí puede ocupar como base de datos mi correo. correcto. ¿Le puedo preguntar por mi calendario? ¿Ese es Sí, Outlook? Ya. también. O sea, oye, ¿cuándo fue mi última reunión con X persona? Sí. Ya, perfecto. Pasemos a otro producto, pasemos a PowerPoint. ¿Le puedo pedir una presentación en PowerPoint a partir de un tema que estoy investigando? Sí, también lo va a hacer. Y Ya. si es Word, incluso va a poder utilizar las imágenes que están dentro del Word para la presentación. Ya, o sea, déjame entender eso. O sea, yo tengo un Word que yo preparé y quizás le saqué una foto para poder a como complementar este archivo. Claro, pusiste, no sé, un par de gráficos o un par de imágenes dentro del Word. Esas imágenes o esos gráficos que están en formato de imágenes, las puede utilizar para hacer la presentación. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto, un familiar mío estudió biología y hace muchos experimentos, entonces saca fotos en el Word, Ujú, esas fotos pasarían a ser parte del PowerPoint eventualmente, correcto. lo cual es, no sé si imposible, porque no me consta que sea tan imposible, pero al menos si es que no es imposible, es muy difícil que ocurra en ChatGPT, porque de nuevo ChatGPT ocupa Python para poder procesar el Word y ocupa Python para poder generar el PDF, y Correcto. entre medio esas cosas no se transfieren tan fácilmente. ¿Ya? Ya hablamos de Word. Entonces, me imagino que puedo crear un Word. Sí, absolutamente. Es como lo esencial, es como el producto de texto que Ya. ¿Puedo claramente combinar varios Words? en un Word puedes llamar a otros Word. Ok, Entonces, claro, ciertamente podría ser una combinación en ese sentido. perfecto. Entonces pasamos por... ¿Qué tan bueno es en PowerPoint, by the way? De hecho, a ver, los que son maestros del diseño claramente van a hacer una presentación muchísimo más bonita, mejor, etcétera. Ok, Sin embargo, la calidad de resumen, de todo modo, incluso tú puedes usar un template, tienes que hacer, eso sí, ciertas configuraciones que sean como amigables con Copilot para que funcione bien, o si no, va a usar cualquier lámina en cualquier parte. ya. Pero si lo configuras bien, le colocas en el template, le dices, este tipo de lámina es el título, este tipo de Ya. lámina es la agenda, etcétera, etcétera. La verdad que lo toma bastante bien y el resultado llega a ser bastante sorprendente. Quizás, no, ahí va, la verdad que es súper subjetivo. Hay veces que podría llegar a ser mejor que Beautiful AI o Gamma, o hay veces que va a ser peor. La verdad Ya. que ahí varía Pero está a ese mucho. nivel. Porque me ha pasado también de que en clases con ChatGPT dicen, oye, yo le pido un PowerPoint y me genera un PowerPoint en 3x4, que es blanco con solamente texto. No, acá es mucho más que eso. Es mucho más que Ya, eso, principalmente porque le puedes colocar el template. En ChatGPT, como tú dijiste, lo va a hacer en blanco y ah, negro ya, con lo ya, que se le ocurra, ni siquiera colocándole imágenes. ya, perfecto. Sí tiene obviamente una limitante. Son 40 slides al día de hoy. Ya. ¿Por día decís tú? No, no, no. Ah, Cada ya. vez que tú creas Ya, un PPT, va ya. a tener como máximo 40 Ok, slides. ya. Teams. Ay, qué horrible Teams. Pero bueno, Teams. Es que tú ¿Ya? nos has aprendido a amar a Teams. ¿Qué puedo hacer en Teams? Porque me imagino que hay como la transcripción de lo que estoy hablando, que lo he visto en este tipo de cosas. Eso está, ¿no? Sí, eso está. Ya, puedo pedirle un resumen de la reunión. Sí. Ya. Escuché que tú también podéis pedirle que cuando tú llegas tarde a una reunión, en vez de parar la reunión y decirle a todo el mundo, oye, ¿Qué ¿qué pasó? pasó? El transcript se va generando, entonces yo le puedo preguntar, ¿o no? Exactamente. Ya, Hay dos instancias donde tú puedes ocupar a Copilot en temas de reunión. Durante la reunión y posterior a la reunión. Durante la reunión, pasado un par de segundos, pueden ser 30 segundos o hasta un minuto, donde ya el transcript se generó efectivamente y pasó a estar como disponible como información para Copilot, tú le puedes preguntar el resumen de la reunión y, por ejemplo, no sé, qué tareas han asignado hasta el momento. Y te va a mm, decir la tarea, le va a poner algún título, 2 puntos, la descripción y entre paréntesis a quién se la asignaron.
Ya, hay una cosa de Teams que me gusta harto, porque generalmente las herramientas de inteligencia artificial como que se unen a tu reunión, ¿cierto? Es como Sí, que estamos tú, yo y un tercero. claro, que lo Tú, está yo mirando, el Big Brother. sí, sí, y Patricia, María, ¿ya? Y ahí está ahí María, y yo como que me intimido un poco porque sé que me están grabando. Claro. Aparece Teams también como como estoy tú y yo y aparece un amigo AI de Teams. No, la verdad es que en la pantalla principal, donde compartes pantalla, donde está la cámara de los demás integrantes, no hay ningún integrante adicional. Entonces, Ok. te quita cómo te están observando. Ahora bien, Microsoft es internacional y tiene que cumplir con muchas legislación y cosas así. Así que de todos modos, arriba a la izquierda, perdón, de la ventana de la reunión, te va a aparecer el botoncito rojo que se está grabando y te va a decir transcript o te va a aparecer la típica estrellita de IA. Ya. O Entonces, de esa sea, manera te dice, te estamos grabando igual. ya, o sea, es transparente igual para el usuario, si es que el usuario quiere saber que lo están grabando y todo, pero no es algo que como que No es tan invasivo. claro, claro, Exactamente. efectivamente. Ok, perfecto. Entonces, tenemos esto, Excel. Excel. ¿Puedo llegar y subirle mi típico Excel con las cuentas de la casa y pedirle que me haga gráfico o hay algún pero? Hay varios peros. Ok, Hay varios peros. Funciona bien si es que superaste todos esos peros. ok. El primer pero es sí o sí para que Copilot funcione con tu Excel necesita acceso a Internet. Al final, igual es como la restricción de Copilot. Así que Ya. ya por ese lado es normal. Pero Excel local solamente no te va a funcionar Copilot. Tienes que tener acceso a Internet. Segundo, ese Excel tiene que estar con guardado automático. Es decir, tiene que estar dentro de tu OneDrive. Ok. Ya. Porque si no, no va a poder tener como acceso a esa información. ¿Ok? Ya. Básicamente lo que hace es, tú estás vas a hacer tu Excel local a un Excel en línea y Copilot va a modificar ese Excel en línea que se va a reflejar en tu Excel local. Por eso necesita ese acceso. Ah, ¿Ok? ok. Ya. Y lo tercero es que la información no puede estar repartida por toda la hoja. Tiene que estar ordenada en formato tabular y decirle que eso es una tabla. Pero todas las cosas en tabla o. No, Ok. existe algo dentro de Excel que se llama tabla propiamente tal. El objeto se llama tabla. Ok. Es decir, Esto es como el techai de los indios, que es el TT. el TT, exactamente. O sea, tabla en Excel, hay que especificar que es una tabla en Excel. Ok, dale. ¿Cómo se hace eso? Si ya tienes tu información bien estructurada, de formato que se llama tabular, es decir, que tienes los campos definidos y tienes cada uno de los registros, cada una de las filas representa una unidad de datos. Y hay encabezados. Claro. Exactamente, encabezados que no se, nombres únicos, etcétera, etcétera. Tú vas a inicio y luego te vas a crear como tabla. Y ahí le Ok. puedes colocar un formato lindo, así con tus verdes y su azul y naranjo, etcétera. Ya. En ese momento, recién es un objeto trabajable por Copilot. Ok. Y hay un paso que es semi-opcional, porque si no lo ocupas, eventualmente podría equivocarse más, que tienes que también nombrar la tabla. Y el nombre de la tabla no es cuando la creas, sino que creas la tabla primero, Ya. le haces clic a cualquiera de las celdas que está dentro de la tabla, te vas a una nueva opción que te va a aparecer arriba y ahí le puedes cambiar el nombre a la tabla. Ok. Y ahí tienes que decirle, esto es mi tabla de ventas, esta es mi tabla de inventario, esta es mi tabla de clientes, esta es mi tabla de lo que sea. Ok. Entonces, supongamos que hago todas estas configuraciones. No me aburrí del proceso. Tú hablaste que podía crear una tabla dinámica, Sí, formato condicional, sí, filtros, sí. fórmulas. Fórmulas. Es Ya. decir, yo hice varias pruebas. Yo hice, por ejemplo, no sé, separa este texto según su espacio y te va a generar 2 columnas, cada una con su fórmula para poder responder a lo que tú le pediste. Ok. Yo también le dije, mira, tráeme esta información de esta otra tabla. Su vínculo es por estos campos, que al final es un buscar B. Bueno, Ya. el buscar B lo hizo.
¿Dónde es más ocupado? Generalmente en los condicionales, porque la gente se empieza como a enredar un poco. Ya, es más fácil describirle cuáles son mis condiciones y te va a hacer el sí de 250 caracteres. ¿Lo hace? Lo hace. Oh, ¿y prefiere índice coincidir versus buscar B? Lamentablemente no sé, pero yo creo que Eso es buscar B es su preferido, pese a que a mí me gusta más el índice coincidir, te da más Oh, flexibilidad. ya. Este es un tema sensible en la comunidad de Excel. Sí, absolutamente. ¿Hay algo más que haga esta integración que sería bueno mencionar? Sí, existe un modo como Super Excel. Me llamó la atención cuando lo estuve Ya. buscando, que es el modo como de análisis profundo, que cuando tú lo activas a través de prompt, se genera una nueva hoja y te empieza a hacer análisis, pero ya no usa funciones de Excel, sino que funciona con Python. Ok. Toma las tablas, las procesa con Python y te las entrega dentro de la hoja Excel. Y te hace las fórmulas de Python, que es una característica que habilitaron en Excel hace un año, creo que para todos. Ya está desde antes en formato beta, Ya, pero utiliza esta nueva herramienta para hacerte un análisis profundo también de tu información. ya, o sea, como ya para algo mucho más avanzado. Ya, Correcto. ya. Ahora bien, sí tiene limitantes, tampoco es la panacea. Ok. Uno, como utiliza harto, como harta capacidad de cómputo, es muy frecuente que te dice no lo puedo hacer. Pero no es porque no lo pueda hacer, es porque, o te dice no hay conexión a internet. Mentira, es porque están colapsados los servidores que están Ah, ok. haciendo este trabajo. Ya. ¿Ok? Lo otro es que hay que ser muy, muy específico. Si no, te va a decir, te va a dar una función que no resulta realmente o te va a decir que no lo puede hacer también. Es Ok, típico el no lo puedo hacer. Pero ok. detrás de ese no lo puedo hacer hay posiblemente varios posibles errores. Entonces hay que ir Ok. probando, la verdad. Y lo otro, por ejemplo, para las tablas dinámicas, que uno típico, no sé, pone por alguna variable y después por el tiempo y automáticamente el tiempo te lo agrupa, ¿Sí? ya esa agrupación no la hace automáticamente. Ah, ya. Si ese campo no existe, no lo puede, en la tabla original, no lo puede hacer en la tabla dinámica. Ok. Entonces, si quieres, no sé, agrupar tus ventas por año y lo que tú tienes en la fecha, vas a tener que pedirle primero que te lo separe por día, mes, año en una Ah, ya, columna y después ya, le ya, puedes decir, ya. ok, agrúpamelo por año. Ok, ya, un poquito más mañoso de Sí, lo que debería ser. exactamente. Ok. Entonces, recapitulando, entonces, hay hartas integraciones que son posibles con Copilot que con otros no puede ser porque tenemos una integración un poco más directa con los productos de Microsoft. Correcto. O sea, en el fondo, lo que hablamos de PowerPoint, lo que hablamos de Excel, lo que hablamos de Teams, son integraciones que yo no puedo empatar fácilmente con un producto tercero porque no tengo estas integraciones nativas con Microsoft. Y Correcto. aquí hay gran parte de la gracia, digamos, si es que tú ya hiciste el trabajo como empresa de convencer a todo el mundo de que esto era como, ¿a qué vamos a jugar con Excel, no con Google Sheets, vamos a jugar Ujú. con PowerPoint, no con Google Slides. Y así sucesivamente, ese alineamiento se paga un poco como de mejor manera cuando lo integras además Microsoft Copilot, ¿no? Correcto. Es decir, si ya tienes todo dentro de Microsoft y estás confiando en sus productos y en su seguridad, la verdad es que sumarle Copilot pasa a ser bien como suave, como que pasa a ser una herramienta más que además te ayuda en toda la suite de Office. Ya, y aquí es donde quizá, ya como viendo un poco las ventajas y desventajas, si una persona tiene la capacidad de integrar en su día a día, en sus tareas, varias herramientas de Office, quizá un analista que ocupa mucho Excel y que esto le salva varias horas, es Ujú. donde quizás vale la pena entonces pagarle a esa persona la licencia de $30, Sí, ¿no? absolutamente. Ya, perfecto. Entonces, recapitulando un poco lo que dijimos, en el fondo, ¿es ChatGPT mejor que Copilot? Por atrás ocupan la misma fórmula, una está un poco más censurada porque tiene restricciones corporativas, que es Copilot, pero también te quitan controles y por ende uno tiene la sensación siempre, y me pasa con hartos clientes que Sí, hablan, de que como que Copilot es peor, ¿ya? claro. Pero Copilot
es peor con respecto a estas tareas que quizás como que son más comparables, pero Copilot tiene abierto un montón de tareas que no son comparables. Integrarse en tu calendario de Outlook, ver tus reuniones de Teams, eh, el ir a Excel, generar PowerPoints, etcétera, etcétera, lo que hablamos este último tiempo. Y esa ventaja incremental puede efectivamente hacer una gran diferencia cuando este equipos están súper integrados con Office en general. Correcto. Así es. ¿Hay algo más de este universo que quizás no te he preguntado o que no hemos conversado que te gustaría conversar? Bueno, lo último es decir que, claro, todo lo que hablamos en general, también con su limitante, es bastante maravilloso, pero Google tampoco está tan atrás. Es decir, si ustedes están trabajando con Google Workspace, la verdad es que Google también tiene su desarrollo, también tiene en su caso Gemini, que además ellos son dueños del modelo. Claro. Entonces, tú vas a utilizar siempre lo mejor que existe en ese desarrollo. Sí. También tiene integraciones con su propia ofimática. ¿Hay algunas limitantes a comparación con Copilot? Sí. Es decir, en Google Slide no puedes hacer una presentación completa a partir de un documento. Puedes hacer slides particulares en base a un documento. Eh, Pero por en el otro Gu- lado, en Cheats, por ejemplo, yo he visto que tiene mejores integraciones en algunas cosas porque como los datos están en web, también es más fácil para él procesarlo. No tenéis que hacer esta cosa de lo en un drive y... Claro, Ya, naturalmente ya en Google Sheet estás trabajando probablemente en tu navegador, entonces eso ya está online, entonces trabaja un poco mejor, un poquito más fluido. dale. Ahora, sí me ha costado en Google Sheet trabajar realmente con Gemini al lado. Siento Ya. que los resultados que conseguí en Excel fueron mejor que Gemini. Ahora, ¿Es suficiente eso para poder cambiarse? En el fondo yo digo, sé que en realidad Copilot lo está haciendo tan bacán con Microsoft que este motivo es suficiente para poder decir, en realidad, Google Gemini con la suite de Google Workspace, tengo que tirarla hacia el lado porque en realidad Copilot con Microsoft Office está la cumbia. Yo diría que no, no es Ya, lo suficiente. Ciertamente la integración de Gemini con Google Sheet, yo diría que le falta trabajo para llegar al nivel de Excel con Copilot, pero la verdad que todo lo demás funciona bastante bien. Es decir, si tú entras a Gemini, tú puedes arrobar, tú puedes etiquetar cualquiera, tu Gmail, tu Drive, etcétera, etcétera, y también te va a buscar el resto de la información. Entonces, hay formas de como encontrar un atajo si es que no existe de forma directa como lo tiene en Copilot. entonces claro, entonces para ciertos casos de uso Gemini y Workspace son un poquito peor, para otros son un poco mejor, pero en los casos en los cuales Copilot y Office son mejores, no son tanto mejores como para que digáis, oye, vota todo lo que ya tenía en Gmail y Calendar y todo eso, y Meet, y cámbiate y entrena a toda tu gente porque de verdad la diferencia es fatal y tenéis que sí o sí ir a esto, ¿no? No, es Está decir, muy lejos de eso. hay, hay muchas variables que uno tiene que analizar, porque, por ejemplo, como dijimos, al final Microsoft en este momento, aunque tiene su propio modelo, está muy basado en lo que desarrolla OpenAI. Google está basado en lo que ellos mismos desarrollan. Entonces, si tú estás pagando ahí las licencias, vas a poder, por ejemplo, tener acceso a VO3, vas a tener acceso a los FX, si es que lo estás ocupando en Google Labs. Entonces, tienes por el lado de Google también varios desarrollos que Microsoft no tiene. Claro, Entonces, va a depender mucho de cuál es al final tu, te tu flujo de trabajo. situación. Ya, perfecto. Pero si estás en esa duda y estás pensando efectivamente cuál es la mejor opción y quieres que en el fondo alguien lo analice en tu propio contexto, en tu propia empresa, por supuesto que estamos acá para ayudarte. Así que nos puedes contactar a través de los links que están abajo en la descripción, donde como vieron ya, nosotros no somos muy team, oye, esto es una sola cosa, esto es otra cosa. Tratamos de dar una evaluación bastante más objetiva que lo que podrían generalmente dar los vendedores específicos de estas licencias, porque Claro, nuestra idea es que uno aumente la productividad y no andar ganando por el contrato que por atrás pasan para las comisiones y ese tipo de cosas. ¿Cachai? correcto. Dicho eso, lo único que me queda es decirte, bueno, muchas gracias por compartir conmigo en este episodio, en este nuevo estudio renovado. Renovada ahí Ya, con ya, lucecitas. sí, maldito. También agradecerle a la gente que nos acompañó hoy día y que invitarlos como siempre a que le den like, se suscriban,
vayan a Spotify, nos pongan 5 estrellitas, que eso nos ayuda mucho, mucho, mucho. Y que si tienen efectivamente una curiosidad por saber más de esto del podcast, como hablamos en un inicio, por favor nos comenten para poder tener un poco más esas señales de, oye, sí, esto podría ser un buen episodio, quizás vale la pena gastar un capítulo en eso. ¿Ya? Exacto. Así que, dicho eso, simplemente agradecerles que se quedaron hoy día para este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios, su podcast semanal de cómo llevar inteligencia artificial a su organización. Hasta la próxima.